Cerca del 12% de los adolescentes y jóvenes de Canarias reconoce problemas con el juego de azar. Son las conclusiones a las que ha llegado un estudio de la Fundación ATSIG con usuarios de más de 2.200 personas de las islas, que ha analizado el centro Aluesa. Hoy hablamos con el director de este centro, el psicólogo y coordinador de proyectos socioeducativos e intervención psicosocial para colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social, director durante 10 años de los centros de día para infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y psicólogo experto en adicciones. Recibimos en el episodio de hoy a Óscar Lorenzo. Buenos días, ¿qué tal, Óscar? Hola, muy buenos días. Encantado de saludarte. Te pedimos disculpas por la espera, pero bueno, nos ha costado un poquito configurar, estamos haciéndolo hoy todo en videoconferencia. Cuéntanos porque ha sido muy interesante lo que hemos visto en el estudio que se ha presentado y que a mí por lo menos personalmente me da muchísima pena que no se hable más de esto, porque creo que es una problemática que afecta a la adolescencia, a la juventud y que bueno, y que están expuestos a una serie de problemas. Cuéntanos un poco cuáles son tu visión al respecto, Oscar. Bueno, en principio este estudio es el quinto que realizamos más o menos con la misma temática. Hacemos una encuesta, una muestra muy grande de Canarias, unos 2.249 adolescentes y jóvenes, sobre todo en centros educativos o en centros de otras entidades que trabajan con jóvenes. Y empezamos posterior a la pandemia porque la sobreexposición digital pues nos preocupaba y nuestra especialidad es trabajar con jóvenes con problemas adictivos. Y entonces empezamos a probar tanto las tecnoediciones como el juego de azar. Y en esto del juego de azar, lo que sí hemos observado es que los indicadores de juego problemáticos se mantienen estables, incluso en algunos indicadores han ido fluctuando al alza en estos años. Lo más que nos destaca o nos preocupa es que la franja vulnerable entre los 15 y los 17 años pues da indicadores relevantes de adicción al juego de azar, sobre todo al juego de azar online. Y esto, como tú bien decías, es una realidad que en el fondo está bastante normalizada en esta población y los jóvenes se inician al juego de azar casi sin conciencia de problemas. Y es verdad que no podemos demonizar el juego de azar porque al final es una opción de ocio social, pero claro, cuando hay asociado en alguna parte de la población conductas adictivas, pues nos preocupa. Claro, hablas de que está normalizado socialmente y yo no sé hasta qué punto podemos normalizar esto, en el sentido de que, pues, o sea, acabas de decir que se puede considerar como ocio. Y claro, entiendo que hay una diversión que implica una adicción y que tiene que haber también una regulación, ¿no? Pero casi un poco por empezar por el principio, para centrarnos, cuando hablas, Oscar, de juegos de azar, se refieren a que los adolescentes van, por ejemplo, pues un poco para centrarnos en el contexto, ¿no? Van a las casas de apuestas o juegan online, o por ejemplo también, que me gustaría tocarlo durante el día de hoy, los videojuegos tienen en muchos casos componentes de azar y de apuesta. Sí, ha dado la clave de lo que realmente nos preocupa, ¿no? El juego de azar, tal como se entiende, sería cualquier conducta donde media el dinero y el azar es la base de la lógica del juego, ¿no? Coloquialmente serían las más comunes son las apuestas deportivas y la ruleta, tanto presencial como online, y luego todos los juegos de azar tradicionales, las recreativas, el bingo, el casino, todos los juegos que hay dentro del casino, y las apuestas y juegos del Estado. Todo eso sería juego de azar. El tema del acceso al juego de azar online, a partir de la ley del juego de juego de azar online en 2013, generó como una especie de boom social y de una publicidad agresiva, sobre todo entre el 2016 y el 2021 que se reguló, donde futbolistas famosos como Ronaldo, entrenadores de fútbol, gente que para los jóvenes era saludable, pues anunciaba y de una forma agresiva todo esto del juego de azar y se creó como una conciencia de que los juegos de azar, es decir, los juegos donde medía el dinero para conseguir dinero por sorteo, por una lógica X, pues era un modo de vida llamativo. ¿Qué pasa? Que con los años se reguló esto a partir del 2021, la publicidad es más estricta, también se regularon los portales de acceso y en España y en Europa solo puedes acceder, o sea, si intentas acceder a través de los portales que terminan .es,
pues te piden el DNI y si eres menor de edad no puedes acceder, pero hay portales que operan a nivel transnacional que todo el mundo conoce, que te puedes conectar directamente y acceder. Y luego en los últimos años estamos observando eso que tú dices, ¿no? Y que se llama el efecto pasarela. Y es que la industria del videojuego ha incorporado dentro de los juegos de videojuegos la lógica del juego de azar para que el menor, cuando quiere conseguir las cajas botín, es decir, los premios para seguir jugando el videojuego o pasar de fase, pues tengan que entrar en un juego similar a las recreativas que en internet se llama slot, o similar a una ruleta, y con lo cual el menor, sin conciencia de que está jugando a cosas que son con la lógica de juego de azar, se introduce en esa lógica. ¿Qué pasa? Que luego, a través de los banners, en las redes sociales, etcétera, etcétera, pues es más fácil que el menor se sienta atraído por los juegos de azar, y ahí es donde estamos viendo este proceso en los últimos años de mayor incremento de las tasas de juego online en menores. De hecho, en nuestros datos nos están dando que en torno al 39% de la muestra reconoce jugar a los juegos de azar, sean menores o no. Mayoritariamente lo hacen de forma online o mixta, algunos también lo hacen presencialmente, pero el problema mayoritario es que en torno casi al 29-30% lo hace de modo online, con lo cual es ahí donde vemos el riesgo, la ausencia de regulación, la facilidad para confundir a un preadolescente o a un joven, en cuanto a que igual no es consciente 100% de los riesgos de lo que hacen. Me gustaría saber si esos datos, que para mí son escandalosos, un 40% de menores de edad que apuestan por internet o presencialmente, ¿no? Que juegan a juegos de azar. ¿Esto es una Sí, novedad o es el, algo que ya venía, por ejemplo, en la gente de mi quinta o la tuya? ¿Ya se hacía esto? no, bueno, es verdad que el fenómeno de juego de azar, nosotros llevamos 25 años, este año cumplimos 25 años como centro Aluesa que trabaja específico para las adiciones. eh, Casi hasta el 2016 era insignificante la proporción de menores, jóvenes que decían jugar. Sí es verdad que siempre ha existido un porcentaje de reclamo para población menor, porque a veces las máquinas recreativas estaban en los bares y no, se sabe que menores pueden acceder a los bares o restaurantes o en las zonas de ocio o incluso en las zonas vistas de las boleras y demás, pero sí era como un acceso puntual y menos masivo que lo que se ha observado en los últimos años. Y de hecho, habitualmente el patrón de una persona adicta a Bodasar hace 15, 20 años era un adulto en un entorno de edad entre 35 y 45 años de media. Ahora las medias han bajado, estamos en torno al 25, 28 años de edad, y estamos teniendo gente mucho más joven de los 25 años que ya consulta por problemas de inicio adictivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la llegada del juego online lo que sí ha hecho es que se invierta la pirámide de personas que atendemos. Y esto no es solo a nivel de Canarias, sino que es el mismo fenómeno que se observa a nivel nacional. Los datos que registra de hace pocos años para acá el ministerio también aparecen que la franja de inicio de juego de azar está adelantándose en cuanto a la petición de ayuda. Y eso sí que es un fenómeno social nuevo. Entiendo, comentabas hace un segundo que es una regulación que es novedosa, del 2021 comentabas, y que está más controlada la publicidad. Sin embargo, lo que yo veo, que soy bastante usuario de Internet, es que hay muchísima publicidad y que lo están utilizando los clubes deportivos. Claro, cuando tú pones una publicidad en una camiseta, uno puede segmentar y le está llegando pues, a muchísimos menores. ¿Crees que son suficientes las regulaciones o incluso que han llegado a fomentar el uso? Bueno, el tema de la regulación de la publicidad en España, que entró más o menos entre el 21 y el 22, es un tema controvertido y realmente no se habló mucho de ese tema, pero para nosotros al principio fue insuficiente porque eh, intentó regular los medios de comunicación tradicionales, y esto que en esencia lo que reguló fue la franja horaria de la televisión y la radio y poco más. Con lo cual todo el volumen de acceso a la publicidad en entornos digitales no está bien regulado. Esto unido a que los adolescentes y jóvenes sabemos todas y todos que no acceden casi a la información y la comunicación a través de los medios tradicionales, sino solo a los medios
a través del mundo digital, pues claro, la regulación para este colectivo de adolescentes y jóvenes, pues a todas luces es insuficiente. Es decir, que están regulándose en medio, por ejemplo, un niño no puede ver publicidad si está viendo la tele en casa hasta una hora, pero si estuviera en la habitación mirando internet, podría verlo como tú bien dices. Entonces, la regulación, sabiendo que los menores acceden mucho más al mundo online que a las medios tradicionales, pues está muy, muy, muy verde. Y luego, por otro lado, es que todas estas plataformas que operan a nivel transnacional lo hacen siempre amparadas en macro pantallas y por lo cual a veces nosotros lo que nos encontramos es que los menores saben que pueden acceder sin datos en portales que son .com, punto lo que sea. Con lo cual la regulación solo es para los que tienen domicilio fiscal en España y entonces usan portales .es. A partir de ahí todo está mal regulado y mal diseñado porque claro, el menor de 12, 13, 14 años que accede ahí y alguien le ha dicho puedes hacerlo de esta manera, pues sabe que va a entrar. También está pasando algo similar en los videojuegos, y es que a veces videojuegos violentos o que fomentan valores negativos o nocivos para el menor están tan mal asesorados a las familias porque la regulación es tan laxa que al final también estamos viendo un fenómeno similar en otros riesgos adictivos como el videojuego. Pero el juego de azar realmente ahora mismo es mayoritariamente online y ahí es donde nosotros creemos que la elección europea, ahora hay algunos países que se están atreviendo que no son de corte dictatorial, como Corea del Norte o China, y es Australia que se está atreviendo a empezar a regular el acceso a ciertas cosas dentro de la franja de edad menor de 29 años o 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que igual países tan vanguardistas como Australia que empiezan a incorporar alguna regulación puede abrir la puerta que se empiece a plantear en otros lados. Pero a día de hoy es insignificante y en España los menores, si quieren hacerlo, lo van a hacer porque es la generación que sabe más de tecnología que sus padres, con lo cual si en esto de la tecnología son más hábiles y saben todo cómo acceder a todo, y los adultos no tienen tampoco muchos recursos para evitarlo, estamos hablando de que es un fenómeno complejo de regular si no hay voluntad y estamos hablando de que la voluntad debería ser al menos de ámbito europeo. Fíjate que esta mañana estaba viendo, pues mirando un poquito también para informarme un poco, para hablar contigo, y estuve viendo que muchos de los casinos online están localizados en paraísos fiscales, no necesitan obviamente una sede física, y muchos de ellos llegaban a los menores a través de los streamers, ¿no? Que se pusieron muy de moda en la pandemia y al parecer, pues esos streamers tienen contratos con esas plataformas que les pagan y que muchas veces incluso los streamers se llegaban a enganchar ellos mismos y se han visto casos muy famosos al respecto, ¿no? Y, y claro, lo que comentaban, pues estas noticias que estuve leyendo es que precisamente Twitch le puso coto a eso. Twitch, que era una plataforma que depende de Amazon, le puso coto. Y ahora muchos de los menores están en Kick, que yo no lo sabía, que Kick fue una propia casa de apuestas la que lo creó. Y ahora hay una plataforma de streaming alternativa en la que se permite todo tipo de casas de apuestas y que le está haciendo la competencia a las grandes plataformas como YouTube o Twitch. Es algo tremendo, ¿no? O sea, me confirmas todo esto que te digo, ¿no? Sí, y además Claro. te Y agradezco mucho que lo saques porque es un tema que nos preocupa porque en torno al año 16 nosotros descubrimos esto que tú estás explicando y es que existían los tipsters, que era en ese momento el concepto que se usaba, y era como el señor que se publicitaba para enseñar a otros, digo señor porque habitualmente eran chicos, y eran con una imagen de triunfador, de persona de éxito, que era el que sabía cómo apostar a los juegos de, sobre todo en ese momento era ruleta. Y luego una vez que a través de esos portales, redes sociales, fundamentalmente en aquella época, se hacían famosos, luego tú te sumabas a una cuesta de Snapchat para seguirle y ahí él te iba publicando sus tipos de tablas y tal, que te decía cómo apostar para hacerte rico. El tema este ha seguido mutando a eso que tú comentas a través de plataformas, pero a nosotros nos está preocupando que incluso va más allá porque se ha creado como una atmósfera de menores que ni siquiera sin tener mucha conciencia ni fundamentos
matemáticos ni nada, como eran los títeres anteriores, empiezan a salir en redes o en esas plataformas con una imagen de exitosos, con coches de alta gama, con joyas, etcétera, diciendo que ellos siguiendo a ciertos portales pues se han hecho ricos y tal. Con lo cual está calando en la mentalidad adolescente el rollo este de se puede conseguir si te informas y sabes de fútbol, si te informas y sabes de esto, y si me sigues a mí, pues puedes, o si sigues este portal, puedes conseguir este éxito. Esto ha calado hasta tal punto que es una gran falacia porque el juego de azar se basa en una lógica de probabilidad simple y llanamente. Cada vez que se juega, la probabilidad se pone a cero y se resetea, es decir, que al final la probabilidad es muy, muy baja y el saber más de matemáticas o de lo que sea no va a hacer que el heurístico te haga ganar, eso no es así. Y claro, en este mundo, en esta atmósfera que se ha ido creando para hacer creer que el éxito es posible, pues es donde está la trampa y pueden caer, ¿no? Ellos, de ellos, algunos te dicen que quieren ser como fulano y ese fulano luego lo investiga y es lo que tú dices, está en esos portales, está en esas plataformas, luego a su vez tiene sus redes sociales donde él luce todo su éxito y claro, todo esto muchas veces lo que se sabe es que están de alguna manera subvencionados por algunas casas grandes o macro consorcios que en el fondo dar la imagen de que eso es posible es una estrategia de marketing. Bueno, eso está más que constatado. Muchos de ellos lo han reconocido incluso abiertamente que tienen un contrato y que tienen que jugar obligatoriamente durante su stream durante X tiempo, ¿sabes? Entonces eso no es que es una especulación, eso yo creo que lo sabemos. Me gustaría, porque yo entiendo que mi programa no es para público muy juvenil, pero sí también por eso, sobre todo intentar llegar a los padres em, para hacernos conscientes de esta problemática. Ustedes han encuestado a miles de niños y niñas y entiendo bueno, que estamos hablando de una adicción, que es una problemática, ¿no? ¿Con qué se han encontrado? Óscar, intentar enmarcarlo, las consecuencias para que también, y las medidas que se pueden tomar, ¿no? Para que el público entienda la magnitud del problema. Es decir, cuando ustedes hablan con los chicos, ¿es simplemente un cuestionario? O también desde la Fundación ATSI, que también podemos aprovechar para explicar la labor, tienen un trato directo y una atención a los chicos y chicas, claro. Claro, el tema de hablar de cuando uno habla de conceptos como riesgo adictivo, sin entender cómo es esta enfermedad, es importante eso que tú dices, ¿no? En la encuesta, por ejemplo, los parámetros que se usan son basados en los diagnósticos y en las encuestas oficiales de la OMS, y es el sentir culpabilidad que genera malestar como ansiedad, insomnio y problemas del sueño o de la alimentación, y en estas muestras es un torno al 13% los que muestran esos síntomas. Sentir fracaso por intentar por intentar dejar el juego de azar y no poder, es decir, que esto está demostrando que el chico o la chica tiene síndrome de abstinencia, es decir, que yo intento dejarlo y me siento mal y no puedo, siento malestar, pero intento, lo tengo que dejar porque no me sienta bien y me siento mal y al final termino haciéndolo, entonces me siento como que no puedo controlar este impulso. Y luego hay un 4% que no reconoce que roba o coge dinero o vende objetos Un cuatro para por seguir. ciento perdona. Sí, un 4% reconoce, con lo difícil que es que el preadolescente reconozcan cosas en Ya. este tipo de estudios. Un 4% reconoce que ha cogido dinero o lo hace o lo está haciendo, o que revende cosas, objetos para seguir apostando. Y esto luego, en lo que tú decías, en el tratamiento que hacemos con los jóvenes, es una conducta muy típica. Regalos, compran cosas por Shein y luego las revenden. Cosas antiguas que tienen de su deporte, de otros hobbies, pues las revenden para poder tener dinero cash para comprar o las tarjetas o lo que sea para seguir jugando. Es decir, que son indicadores que muestran que el problema no es solo que la conducta de juego esté instaurada, sino que interfiere significativamente sobre la vida afectiva y relacional del menor. Y luego, la adicción, si alguien tiene preocupación, la adicción se entiende muy rápido porque es una conducta que yo lo hago aleatoriamente alguna vez porque llegó a mis manos este enlace y juego y me parece divertida o entretenida o curiosa. La hago porque siempre tiene el juego de azar algo de excitante ¿no? Y de curioso y de misterioso, como es casi como magia, pues es agradable, te mantiene expectante y tal. Cuando esa conducta la repito y la empiezo a hacer frecuentemente, cada vez provoca menos el efecto.
Y una vez que esa bucle empieza a hacerse mayor, ya empieza a producir síntomas negativos, como esa ideación constante que es casi obsesiva, la ansiedad, la irritabilidad, los cambios de humor, el estar todo el rato hablando de cosas como las apuestas, la ruleta, es decir, empieza solo a tener ese monotema y luego ya empiezan a dejar de socializarse, con lo cual esto es un indicador positivo para la familia. Se empiezan a aislar del grupo de iguales que es más saludable y se empiezan a relacionar solo en ese entorno del juego de azar, con lo cual empiezan a aislarse de la lógica saludable o del club de deporte o de la actividad de ocio familiar y empiezan a querer siempre estar como mirando el móvil para ver cómo va todo eso. Entonces, esa conducta también es muy llamativa y se nota en casa. ¿Qué pasa? Que el juego de azar tiene un estigma todavía en España parece que es de personas viciosas. Entonces, claro, todavía se mantiene el interno de la familia, cuando lo confiesan las primeras veces de que ya deben dinero, de que han hecho esto, lo otro, la familia intenta como que no salga del núcleo familiar porque todavía hay un seco ahí de sentimiento de culpa, para entenderlo como una enfermedad. Y claro, los menores al principio, cuando lo comentan, se sienten arropados porque les cubren la ansiedad de que todas esas deudas que tienen o esas pequeñas deudas que tienen las van a poder solventar con la familia ayuda. Y claro, eso también es un indicador de que retrasa la petición de ayuda en la familia, porque piensas que, bueno, ha sido algo puntual, no pasa nada. Luego él te lo vuelve, o ella te lo vuelve a ocultar en un tiempo, y luego a los meses te vuelves a enterar de que vuelve a estar la conducta ahí y tú pensabas que ya no existía. Con lo cual tiene un inicio así como muy en espiral, y la afectación a la vida cotidiana va y viene, no es que sea evidente, no ves todo el rato las conductas de malestar. A veces estas personas luego se comportan en otros ámbitos bastante funcionales, con lo cual es difícil a veces detectarlo y no pensar que, bueno, fue una raya y se quitó. Con lo cual, el inicio de las adicciones comportamentales, que es como se le llama ahora, y sobre todo la del juego, no es tan fácil de detectar a simple vista si no estás muy, muy atento o atenta, ¿no? Salvo que el menor, que en algunos casos hay, te lo comente, mira, se me ha ido de las manos. Y tal. Lo que pasa es que a veces este cambio de tendencia donde decir estoy enganchado, estoy enviciado, se usa coloquialmente, también le ha quitado poder al decirlo, ¿no? Porque a veces reconocen que estoy un poco enganchado, pero no quiere decir que te estén diciendo ayúdame. Entonces también ahí tenemos que seguir trabajando en la prevención para que ellos entiendan que decir que estoy un poco enganchado ya es un problema y que requiere atención. Pero también se ha creado como esa moda de reconocer, bueno, estás enganchado, estás enviciado para el juego, pero no supone que el resto te toque y se preocupe y te alarme. Con lo cual han normalizado que hay un porcentaje de compañeros y compañeras que están haciéndolo demasiado veces o de una forma quizás excesiva. Y este sesgo de normalidad es el que nosotros perseguimos y el que intentamos desde la prevención atajar. ¿A qué te refieres con sesgo de normalidad y sobre todo me interesa esa palabra, prevención? Como bien decías, si es complicado detectarlo, ¿qué medidas pueden adoptarse de manera común? Porque entiendo que bueno, a día de hoy existen software de control parental, por supuesto, hablar con los chicos es importante, imagino, ¿no? O también, no sé hasta qué punto también de la libertad de los adolescentes, los chicos y las chicas, de monitorizar su uso del ordenador. O sea, ¿cuáles serían las medidas más comunes para intentar hablar de prevención para todo el mundo? Sí, nosotros en esto a veces pecamos un poco de excesivos, pero entendemos que luego los criterios educativos dentro de la familia lo decide la familia, ¿no? Pero, o los adultos responsables. En nuestro caso, como nosotros estamos día a día con el problema y con lo grave que llega a ser y cómo afecta a la salud mental y el rendimiento y a la autoestima de esos jóvenes, pues sí, abogamos siempre por un control que aunque parezca excesivo, a largo plazo es necesario. Entonces sí abogamos por eso, por los controles parentales, porque el adulto entienda que supervisar cuando estamos hablando de salud es evitar riesgos para la salud mental de su hijo o su hija. Entonces, pues sí, abogamos porque él esté todo el rato informado de dónde se mete, qué se sumerge, qué consume y cómo afecta eso a su salud. Porque claro, bueno, llevamos siglos donde tanto el juego como el tabaco, como el alcohol, como otras conductas adictivas se han normalizado y que se normalice quiere decir que aunque sabemos que son malas, no pasa nada. Y estoy hablando del tabaco, que es la adicción con diferencia que más muertes causa en Europa. Estoy hablando del alcohol, que todo el mundo sabe lo peligroso que es y lo normalizado que está. Y estoy hablando del juego de azar. Eh,
está normalizado que todo el mundo apueste, las loterías de apuestas del Estado ya son diarias, con lo cual antes no tenían tanto riesgo adictivo y ahora son de más riesgo adictivo porque todas tienen la idea del juego casi diario, en algunas el premio está casi inmediato, tipo rasca, y esa inmediatez del premio lo hace más terriblemente peligroso. Y los juegos de azar online, tipo ruleta, apuestas deportivas, etcétera. Con lo cual, la normalización para la prevención es un peligro, porque el PAPE está normalizado en adolescentes y menores y no parece tan nocivo como el tabaco, y sin embargo es lo mismo, tiene nicotina, es adictivo y además daña el pulmón y otros órganos vitales. Pues lo mismo sería para esto, es decir, que se normalice, es decir, que lo veamos como más inofensivo de lo que realmente es y que los adultos lo hagan en nuestra presencia, como lo puedo hacer en mi presencia, o está apostando mi hermano mayor, mi padre, durante un partido, pues claro, hace que el riesgo para mí esté casi invisible. En ese sentido, prevenir, pues nosotros decimos, mire, primero dense cuenta, la familia, dense cuenta que el juego de azar a un adulto consciente, responsable, con una trayectoria de vida que se ha demostrado a sí mismo y que sabe evitar los riesgos, pues oye, genial si haces una conducta que tenga un componente adictivo, pero tú la puedes regular. En ese caso no hay ningún problema. Por eso decimos que el juego de azar lo vemos como una conducta de ocio. Pero si estamos hablando de menores, con poca conciencia de riesgo, que es la adolescencia, donde el cerebro no está totalmente formado y la conciencia de peligro está minimizada. Y encima, culturalmente, se está dando un fenómeno de sobreestimulación de las bondades de esa conducta para hacerlo más frecuentemente de lo saludable, pues el riesgo existe. Con lo cual nosotros lo que abogamos es, primero, acércate mucho, ten mucho diálogo, infórmate bien de qué hace, qué conductas de juego hace, qué hace dentro del videojuego, qué hace cuando se conecta a ciertos portales como tú comentabas antes, infórmate si apuestas a juegos de azar y si lo está haciendo, acércate mucho y valora si está siendo peligroso o es simplemente algo puntual que regula y que tú puedes regular para que él vuelva a un punto de no peligro. Si ese punto ya te has dado cuenta que se ha traspasado, pide ayuda. Nosotros lo que decimos es más vale consultar, pedir una cita, aunque sea para que te digan que todavía no hay peligro y que haciendo esto y lo otro lo vas a regular sin problema, que no esperar 3 4 años donde ya el problema está instaurado y ya ha dado los indicadores del problema y luego el proceso terapéutico para salir de ahí es más complicado. Estamos viendo en pantalla que tienen el teléfono de atención gratuita desde la Fundación ATSI. Quizás sea este el momento bueno, animar a la audiencia a que si cree que existe alguna oportunidad, entiendo un poco por concretar, existe la atención gratuita que ustedes dan desde ATSI, desde la Fundación ATSI, en Canarias, entiendo, y también crees que es recomendable asistir a pues no lo sé, si los servicios canarios de salud o algún tipo de centro público ofrece este tipo de temas, porque yo entiendo que las adicciones son consideradas también enfermedades, ¿no? Y después también me quería acercar a esa pregunta, porque es verdad que, claro, yo no soy versado, en mi caso particular, porque no juego a nada, ¿sabes? Tengo la suerte de que no me gusta, no me interesa, porque es verdad que las adicciones son así, ¿no? Es un poco lo que te pide tu cuerpo. Y yo es que no quiero no he hecho ni la lotería de Navidad, ¿sabes? Pero es verdad que, por ejemplo, un rasca y gana todas las semanas, pues no hace daño a nadie, te gastas 1 euro. Claro, sin embargo, cuando empiezas a apostar compulsivamente en el deporte, o para mí lo más peligroso, las tragaperras y demás, que ahora son online, em, la otra pregunta sería, ¿dónde está la línea? ¿Dónde empieza la patología? Porque no hemos nombrado todavía, Oscar, la palabra ludopatía. Entonces, ¿en qué momento se pasa de como comentabas, algo social y lúdico a una problemática? Decías que el 4% de los jóvenes ya están quitándole dinero a los padres y están llegando a un punto en el cual empieza a ser peligroso, ¿no? Porque la gente que desgraciadamente tiene la enfermedad de ludopatía, pues arruina su propia vida y muchas veces la de la familia, ¿no? Hay una diferencia ¿cuál es el porcentaje de ludópatas también? Al final he hecho un montón de preguntas. Bueno, vamos a empezar por el final, que siempre es más fácil. El Vale. porcentaje a nivel español, en la muestra de entre 4 y entre 14 y 18 años, el ministerio, no nosotros, el ministerio determina que es un 4%, 6% en chicos y 2% en chicas. La media, un 4% de adolescentes entre 14 y 18 años
tiene ya la patología instaurada, es un porcentaje alto. En población general entre 15 y 65 años está en torno a un 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tendrían la patología desarrollada. Es un porcentaje alto si lo comparamos, por ejemplo, con la depresión o otros trastornos mentales. Entonces, un Luego, poco, perdona que te corte, no habría estadísticamente una variabilidad muy grande entre los mayores y los jóvenes, ¿no? Están más o menos todos dentro de una franja, ¿no? De sí, porcentaje. sí, no hay una gran variabilidad. Donde estamos, donde el ministerio está alertando es en lo que ellos llaman riesgo adictivo. Y es que en menores, si en adultos está en torno al 16, en menores está en torno al 23%. Es decir, que el juego de azar en menores, si el inicio es en torno a los 14, 15 años, que es lo que están terminando de media, pues se sube casi 5 puntos el riesgo adictivo, con lo cual eso es peligroso porque estamos hablando de que esta tendencia a reducir el inicio del juego está aumentando exponencialmente 5 puntos por encima de lo que era antes el riesgo de padecer la enfermedad en esas personas. Y luego, las otras preguntas que me has hecho, mira, la patología, lo que tradicionalmente se conocía como ludopatía, antes de ser asumida por la OMS, Organización Mundial de la Salud, como trastorno mental, eh, se conocía y se lleva atendiendo. Nosotros llevamos atendiendo desde hace 25 años esta adicción y ahora mismo la OMS la considera un trastorno mental como las otras adicciones. Es decir, incluso separa que es trastorno por uso de cuotas en línea, si hay predominancia en línea, si hay predominancia fuera de línea, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que como enfermedad mental provoca los mismos procesos, es decir, síndrome de abstinencia, interferencia en la vida cotidiana, afectación a la familia, al trabajo y a las relaciones sociales, alteraciones como ansiedad, depresión y otros trastornos asociados. Y luego una serie de indicadores que es lo que nosotros te decíamos antes, como que medimos en la encuesta y es pensamientos recurrentes y obsesivos, incapacidad para controlar el impulso, cambios drásticos en el humor, mentir por lo que pasa en el juego o por lo que he hecho derivado del juego de azar. Y luego los robos también sería otro indicador, es decir, que es una afectación que si alguien la tiene cerca, se termina dando cuenta porque la persona experimenta un cambio sustancial en su forma de ser. Luego al final todas las personas adictas terminan aisladas y perdiendo el ritmo de la vida que llevaban, ¿no? La trayectoria se ve interrumpida. Y pasa como en otras adicciones, que si cuanto antes inicie la conducta adictiva, en este caso bueno, el trastorno por juego de azar, que podemos llamarle coloquialmente ludopatía, pues la persona cuando sale de esta adicción y cuando realiza un proceso terapéutico con nosotros, siempre te informa de que pues me he quedado como en un paréntesis de mi vida. En ese momento todo lo que pasó durante esos años, casi me perdí la vida de mi familia, me perdí, estaba como en una burbuja, pues exactamente esa alienación que producen todas las adicciones la produce también el juego de azar. Y luego, en cuanto a lo que decías de acercarse, nosotros lo que solemos decir es, mira, las dos formas, si estás en Fuerteventura es fácil porque te acercas al CIPA, que es el órgano del cabildo que tiene la atención en las adicciones en la isla, y sencillamente o a través de su página web o a través del teléfono, pues simplemente llamando se puede concertar una cita y en este caso somos nosotros, Fundación Así, la que hace la atención de las adicciones comportamentales, es decir, de WhatsApp, de los videojuegos, de la adicción a las compras, adicción al sexo, todo lo que no sea sustancia. En ese sentido, en Fuerteventura es fácil. Si alguien está viendo este programa desde otras zonas de Canarias, pues lo que recomendamos es hablar con el centro de atención primaria porque los pediatras, si estamos hablando de menores, o el médico, si estamos hablando de adultos, o él mismo, o a través de la trabajadora social, te va a derivar a la red de adicciones de Canarias, en la que también estamos en Fundación ASI. Desde Aluesa estamos presentes en Tenerife, estamos haciendo atención en Lanzarote, en Tenerife, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Y también atendemos en otros sitios, pero más puntualmente. Entonces, claro, si no somos nosotros, pues va a ser cualquier otra entidad de la red de ediciones, que eso simplemente hablando con tu médico de atención primaria te derivan, te dan el teléfono. Y lo bueno que tiene la red de ediciones es que no tenemos que hacer burocracia, es decir, con una llamada concertas una cita y ya se asiste y se te valora el caso y se ve el tipo de intervención. Habitualmente las intervenciones para adiciones al juego pues combinan terapia de grupo y terapia individual y también apoyo a la familia, porque es una patología que si la familia no la entiende bien, probablemente en el proceso de recuperación de la persona, la familia necesita cambiar muchas cosas también para poder entender
qué necesitan cambiar para que la persona no recaiga, ¿no? En ese sentido, nos pasa casi todas las ediciones, que a veces, por ejemplo, en el caso más flagrante, como sería el del alcohol, es muy parecido al del juego, que a veces también tenemos todos que intentar hacer cambios de hábitos en casa, porque si la persona tiene una adicción, ciertas conductas es normal permitirle a esa persona o que no asista o no tener alcohol en casa, pues aquí sería un poco parecido. Pero bueno, es luego un proceso que en los últimos años está mostrando bastante éxito en la recuperación, por igual el mensaje es simplemente hablándolo con tu médico de atención primaria o llamando al CIPA del Cabildo de Fuerteventura, es fácil que te asistamos y el proceso suele ser bastante exitoso cuando la persona es consciente de que tiene el problema. Luego también trabajamos con aquellas personas que vienen casi a regañadientes, yo no tengo nada, pero vengo porque ella, él me ha dicho, y en esos casos los procesos son un poco más lentos, pero también hay bastantes tasas de mejoría. Jolín, pues me alegra saberlo. Cuando comentas el SITA, es el Servicio de Prevención de Atención a Drogodependencias, ¿no? Sí, 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 es el del Cabildo de Fuerteventura, que tienen hasta en Instagram, tienen un Instagram y es SIPA. Y lo Vale. bueno es que ellos también hacen prevención, nosotros colaboramos, también colaboramos con otras asociaciones y la atención a las comportamentales la hacemos nosotros presencialmente en sus locales, con lo cual el acceso es bastante fácil, no requiere gran complicación. Y de hecho, el trabajo combinado, porque a veces también hay gente que tiene adicción al juego y otras adicciones que también se quieren trabajar, sea el alcohol, el tabaco o lo que sea, pues claro, es todo más fluido porque trabajando una y entendiendo la lógica de cómo se trabaja una, es más fácil ponerte en marcha para aprovechar y quitarte todas las adicciones que tú quieras, porque habitualmente las personas que tienen adicciones tienen más de una, eso es también otro clásico. Por ejemplo, en muchas ocasiones las personas que tienen adicción y son jóvenes al juego de azar tienen conductas adictivas, por ejemplo, el videojuego es un clásico. Y entonces ya que inicias una conducta y ven la mejoría, pues también quieren reducir la otra porque ven que no le viene bien. O Claro, ahora, hoy en día hay hasta adiciones a la cafeína a través de las bebidas energéticas. Y eso ya. también lo estamos trabajando. No, la verdad que yo creo que has dado con una palabra clave, que es enfermedad. Porque evidentemente, y sobre todo, entenderla y normalizarla. Es decir, una persona se puede poner malita de una neumonía o de un alcoholismo o de una bipolaridad o en este caso también las adicciones al juego, al tabaco, a cualquier otro, y yo creo que tenemos que desestigmatizarlo y entender que le puede pasar a cualquiera, que uno no es dueño de sus impulsos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que a mí me gustaría, por cómo yo lo entiendo, el mensaje lanzar desde aquí. No sé si en tu caso tienes también ese mensaje, porque creo que como cualquier enfermedad se pueden tratar, se deben tratar e intentar entre todos evitar que se extiendan, ¿no? Yo te lo agradezco porque te lo agradezco mucho que lo digas así de claro porque es nuestro mensaje hace años y te lo agradezco muchísimo porque realmente no es justo en los procesos de estigmatización que han sufrido las personas adictas todos estos años, haciéndoseles creer que son personas débiles de carácter o que no se curan porque no quieren, porque es duro padecer esta enfermedad que se adueña de tu cabeza, que te quita tu voluntad, que te aliena, que te hace ser de una forma que tú no te reconoces. Es decir, el proceso es deteriorante para la autoestima de la persona que lo sufre y esa alienación, ese control mental para que te lleve a hacer cosas como casi fuera de ti, pues no ha sido fácil, no ha sido bien tratado. Así como en las culturas anglosajonas, que salen todas las películas y casi no nos damos cuenta que la persona que va a Alcohólicos Anónimos o una entidad para curarse sale en las películas y es casi como una persona que se le valora porque lo estás consiguiendo y te estás esforzando, en las culturas latinas no está tan bien reconocido que una persona esté en procesos de rehabilitación y casi siempre la persona oculta que asiste a recursos como el nuestro, que ha tenido este problema, no lo dice en ningún lado, porque teme también las respuestas sociales de rechazo, de culpabilización. Y si ya hablamos de la mujer mayor que haya tenido una adicción al vino, que es la más clásica y más estigmatizada de todas, pues peor todavía, parece que el estigma de tener una adicción al juego y encima ser mujer y madre, pues parece que va incluido en mala madre, vamos. Claro, El proceso de estigmatización de una enfermedad ha sido muy cruel y estamos luchando hace años para quitarlo, ¿no? Gracias a Dios hoy en día ha cambiado bastante. Por ejemplo, la gente joven acude
y los que vienen convencidos lo comentan y no tienen ningún problema en decirlo, ¿no? Pero a partir de una edad todavía hay un estigma ahí, y claro, eso a veces influye. Si el adulto todavía tiene el estigma en la cabeza, cuando lo está reconociendo en su hijo, en su sobrino, en su familiar más joven, el estigma le hace que lo niegue, lo minimice, casi no lo quiera reconocer, ¿no? Con lo cual retrasa los procesos de ayuda. ¿Crees que hay una diferencia entre los diferentes tipos y adicciones de juego? Perdón, que me desenfoco. Diferentes tipos de juegos y adicciones, en el sentido de que, por ejemplo, hombre, entiendo que, por ejemplo, lo del bingo, que hoy en día también hay muchas señoras que están en los casinos online, también han aprendido, ¿eh? No, no te Sí, creas. sí. Pero bueno, si tú vas al bingo y te echas 7 bingos, pues puedes perder un número X de dinero. Sin embargo, hay otras plataformas que la pérdida puede ser ilimitada, ¿no? Es decir, tú no te vas a arruinar la vida jugando el Euromillón. Podrás echar todos los días un dinero, pero yo entiendo, a mi parecer, que hay algunos de los tipos de juegos y de plataformas que son muy destructivos, ¿no? ¿Crees que debería diferenciarse eso de lo que es em, ocio a lo que es realmente peligroso? ¿Crees en esa diferencia? Hombre, sí, porque dentro de, clásicamente se consideró desde los organismos más científicos que lo más determinante o lo más altamente peligroso de la conducta del juego, por ejemplo, era que la recompensa fuera inmediata y que fuera cuantiosa. Es decir, y en ese sentido los juegos tipo rasca, por ejemplo, tipo bingo, tipo casino, o tipo juego online tienen bastante diferencia en ese sentido, porque las apuestas deportivas, por ejemplo, no es que tú apuestes a quién gana el partido, sino que durante el partido estás apostando a distintas circunstancias que inmediatamente puedes obtener premios, el primer gol, no sé qué, con lo cual la inmediatez del premio o del azar y de la lógica esta de que puede pasar hace que incremente la opción de adicción. Y en ese sentido no son lo mismo, por ejemplo, algunos juegos online de azar que otros juegos de azar. En ese sentido es la inmediatez de la recompensa y las cuantías que se ponen en juego como oferta máxima son determinantes para decir este juego es más peligroso. Por ejemplo, el rasca dentro de los tradicionales sería más peligroso que un juego que se sortea una vez en semana o la lotería de Navidad. Entonces, en ese sentido, la inmediatez del premio y la intensidad de la oferta de los premios que puedas acceder hacen que aumenten la posibilidad de adición. Y en ese sentido, suelen estar mezclados, ¿no? Las lógicas de unos y otros, por ejemplo, como había en una casa de apuestas, había variedad de tipos de juegos, o en un casino tradicional había físicamente distintos tipos de juegos a los que puedes jugar, cartas, blackjack, etcétera, etcétera. Pues ahora en online la oferta está todo ahí con un formato digital, con lo cual evidentemente no es lo mismo las máquinas tipo D que, que el póker online. Pues en ese sentido, la inmediatez que sería que sea rápido la posibilidad de encontrar, de tener premio y la frecuencia de ese premio y las cantidades que oferta son el elemento que determina que sean más peligrosas para crear una adicción. Y esto es por una serie de principios que la psicología conoce de tiempo, que es refuerzo alterno, intermitente, que hacen que algo se nos fije más o menos. Para hablar contigo también estuve viendo un vídeo de un matemático, un estadista, que hablaba de las recompensas, ¿no? Como tal y como están organizadas estadísticamente. Y evidentemente cuando la banca se lleva un porcentaje, la suma no es cero. Siempre el cómputo global de los apostantes van a perder, porque si no, el negocio no existiría, ¿no? Y el hombre comentaba que, que los que están deslocalizados en paraísos fiscales, etcétera, que ya lo habíamos hablado al principio, tenían un ratio mucho mayor de ganancia para la banca que los que estaban, pues, digamos, más controlados. Yo, sinceramente, dudo que eso ocurra. Es decir, igual esto es un prejuicio que yo tengo, porque la verdad que, no un prejuicio, sino que a mí me parece algo súper peligroso y que creo que debería estar muchísimo más controlado, ¿no? Em, en el sentido de que, es decir, no permitiría, igual que Europa pues, ha cerrado webs que vienen de Corea del Norte, eso se puede hacer. O por ejemplo ahora con el tema
de los streaming, ¿no? Se ha protegido a las empresas de fútbol y de eventos en directo y se capan webs, ¿no? O sea, no es una cosa que me esté inventando, se está haciendo, ¿no? Eh, pero vamos, mi creencia, mi conspiración es que si una tragaperras que es una máquina, cada cierto tiempo da un premio, pues bueno, pues tendrá su configuración, se queda una parte y da un premio. Yo creo que una máquina online no te va a dar un duro en tu vida. Es decir, entiendo que estará programado para darte una ganancia pequeñita, irte engoando poco a poco para sacarte todas las perras posibles. Es decir, o me estoy equivocando. Eso, ¿hay estudios al respecto que me puedan confirmar mi prejuicio? Pues fíjate, estudios que se atrevan a investigar eso que tú estás afirmando no existen. Es decir, nadie se ha puesto pero lo que dice la evidencia y nuestra práctica es muy parecido a lo que tú dices con otro formato. Y es lo que sí está demostrado es que las personas que se vuelven adictas han recibido premios en el primer tercio de su vida de juego. Pero claro, no es que haya, los estudios lo que demuestran es que no son los que se sacan un premio millonario los que se vuelven adictos, sino los que sacan premios de los intermedios o pequeños. Es decir, que apostando 50 céntimos te saques 500 euros. O que apostando 6 euros te saques 3.000. Ese tipo de premios al inicio es muy frecuente en las personas que terminan desarrollando adicción. Y es decir, que en ese caso el azar con esos sujetos fue más benévolo, no sé si decirlo así, aunque luego está la trampa de que precisamente esas personas son las que hacen las muestras más frecuentes, más cantidades y la reproducen en pequeñas dosis mayores que otras personas, con lo cual las personas que reciben premios al inicio tienen más tasas de quedarse adictas a esa conducta de juego. Ahora, yo pienso lo mismo que tú a título intuitivo de lo que me ha dicho la experiencia de tantos años trabajando en esto, es que si bien a veces se oye en el periódico que ha habido un acertante de no sé qué categoría, que luego si empiezas a mirar igual son 100.000 euros en Canarias, que bueno, en nivel macro, si hay cuatro en España es un millón y lo que sea, no es lo mismo en las de juegos de azar online, que al final casi nunca, bueno, nunca hemos conocido en 25 años a nadie que se haya sacado millones apostando a juegos online. Ese dato no lo tenemos porque no conocemos a nadie. Con lo cual, es muy probable lo que tú dices, esa sospecha que tú y yo tenemos, parece que es probable, porque luego no publicitan esos premios millonarios. Lo que sí está claro es que dan muchos pequeños premios. Con lo cual hay una especie de tendencia a tener a la gente contenta para que siga haciendo la conducta con con la ilusión de recompensa mayor. Y además que ahora las máquinas de perras son digitales, no son mecánicas. Hace poco te voy a contar un caso que me pasó personal, que esto obviamente es anecdótico, ¿no? Porque no se puede extrapolar. Me pasó a mí una vez, porque como yo digo, yo no juego, ¿no? Estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo y era tarde y fuimos a comer en un sitio de las casas de apuestas que abren hasta las tantas, ¿no? Entonces, bueno, teníamos un dinerillo, venga, ya que estamos aquí de risa, vamos a tal. Éramos tres personas y metimos los tres y la máquina nos dio los tres dineros. Nosotros estamos ahí mirando cómo es esto, no sé cuánto. Y había una persona que conocíamos, el pobre hombre, al lado, metiendo compulsivamente, pero es que no le daba ni un euro. ¿Cómo es posible que la máquina identificara a nosotros apostadores? A ver, ¿sabes? No sé si, no, es que no sé cómo lo hizo, pero nos dio dinero de entrada a todos. Y al lado había una persona que nosotros le preguntamos, oye, fulanito, ¿cómo se juega esto? Y dice, ni se te ocurra, no lo hagas. Y el hombre dándole, era plenamente consciente de su adicción, es decir, no juegues ni una vez porque vas a acabar como yo, nos decía el tío, ¿sabes? Sí, ese es el mantra que se escucha en nuestro centro siempre año tras año, de que sí, es hacer posible, es como el legado que tenemos de las personas que han sufrido esta enfermedad. Comenten a los chicos que no lo hagan porque esos pequeños premios a mí me han arruinado la vida, ¿no? Ese comentario que tú haces es que no son más oídos. Sí, la oferta de micropremios para que te mantengas activo y esperando otra recompensa forma parte del heurístico de la lógica del juego, claro. Si yo no te ofrezco las primeras veces que juegas nada, pues claro, enseguida se te gasta lo poco que quieres invertir y ya te vas. Sino de entrada a los nuevos usuarios les dan dinero. Es decir, bueno, pues tienes 50 euros para gastar, 100 euros, te dan un montón, saben que lo vas a perder, ¿no? O sea, es la manera de engancharte. Mi última pregunta, porque he abusado de ti, lo siento, ya llevamos ya 49 minutos, te pido disculpas, Oscar, es,
Un mensaje, he visto que ATSI, pues bueno, pues da un servicio público, porque veo que también los derivan desde los servicios públicos, lo cual me alegra, ¿no? Ahí está el número, cualquiera que lo vea, y lo pondré también en el artículo que vamos a escribir. Em, pero entiendo que hemos llegado a alguna conclusión respecto a las posibles plataformas o tipos de juegos que puedan ser más peligrosos o más perniciosos. Yo, desde luego, sería contundente. Es decir, entiendo que puede haber un componente social encima si el Estado tiene, porque el Estado es de todo, ¿no? Las apuestas del Estado, o, pues bueno, pues al fin y al cabo revierten en el resto. Y bueno, pues puede ser aceptable en cierto modo, pero hay otros tipos que a mí me parecen perniciosos y que, sinceramente, si dependiera de mí, sería muchísimo más agresivo en la regulación, muchísimo más agresivo. Es decir, tú no puedes hacer una publicidad genérica en una camiseta de un equipo de fútbol porque va a llegar a los niños. Si están protegidos los menores, están protegidos para todo. Y no puede ser que sea una publicidad genérica que llegue a todo el mundo. Entonces, lo quitaría de plano. Y por supuesto, las páginas web las borraría. Vamos, es que te pidan una verificación. Oye, ¿eres mayor? Sí, plan. Y pincha. Pero estamos locos. Es decir, tendría que haber un control muchísimo mayor. Y me gustaría saber si estás de acuerdo conmigo y si desde las asociaciones, desde los colectivos, desde los profesionales que trabajan en esto, demandan algún tipo de regulación más fuerte. Mira, nosotros estamos desde hace tiempo en esa línea de regulación y prevención, pero en el orden inverso, es decir, prevención, conciencia y luego regulación, porque lamentablemente en el histórico cultural de la historia de la humanidad, al menos reciente, sobre las políticas coercitivas con respecto o de prohibición con respecto a las adicciones ha generado históricamente un efecto rebote, ¿no? Por lo que te decía al principio, que la adolescencia es una época de transgresión y de falta de conciencia de riesgo. Entonces, si convertimos automáticamente sin una cultura de la prevención, de la salud, del ocio saludable, y solo perseguimos, lo que creo que va a pasar es lo que pasó en la ley seca americana, ¿no? Y es que al final fomentamos como un halo de misticismo en toda esa parte de la población que normaliza, que no ve ningún riesgo, y el adolescente todavía estaría más atraído por ese fenómeno de lo prohibido. Entonces, como nosotros nos gusta ver las evoluciones históricas que tienen que ver con nuestro fenómeno que trabajamos, pues entendemos que sí, que yo estoy de acuerdo en que en un futuro no muy lejano, cuando todos tengamos una conciencia de salud diferente, donde, pues, bueno, España ha avanzado desde fumar en todos lados, incluso en el 20, o el médico cuando te atendía con el tabaco, a ahora bien regulado que ya no haya tabaco. Estamos en un proceso de la regulación unida a la prevención, pues se ha ido aceptando. Nosotros creemos que esa evolución para prohibir también tiene que ir acompañada de una conciencia de salud que, por respecto al ocio y al azar, tiene que evolucionar más. Porque si no, lo que nos da miedo es que si prohíbes el acceso, en una edad adolescente, las conductas de transgresión de la norma son como lo que te da adrenalina, y ir en contra de la ley es casi como un riesgo atractivo. Entonces, en ese sentido, consideramos que tiene que ir como progresivo la legislación en base al aumento de la prevención, y lo que sí observamos que no hay intención de prevenir, de crear conciencia de que el ocio puede ser saludable sin apostar, como tú decías antes, que no hace falta recompensas inmediatas para ser feliz, que no hay que ser rico para disfrutar de los placeres de la vida, que ser triunfador no equivale a ser bueno en los negocios solo. Es decir, creo que es más complejo, por lo menos desde mi punto de vista, es trabajar, si vamos creando una cultura de la salud integral, donde la adicción es de verdad preocupante para la ciudadanía porque altera la conciencia y la salud de los menores, y además le aliena y le hace ser esclavo y enriquecer a otros con tu enfermedad. Entiendo que ir prohibiendo tiene sentido, pero si no hacemos este esfuerzo en la prevención y la conciencia de un ocio más saludable, sin conductas adictivas en general, yo creo que solo prohibir, a mí, por ejemplo, no me sirve como discurso porque lo observo a diario. Ellos no pueden hacer cosas y precisamente terminan consumiendo alcohol, accediendo a drogas ilegales, jugando y apostando, porque precisamente es lo que les parece más riesgoso y más atrevido. Entonces, en ese sentido,
tienen que tener conciencia de que eso es poco saludable y que impacta para que tengan conciencia de que por esto se prohíbe, no tanto porque se prohíbe porque sí. No sé si Me me he alegro. enrollado. Totalmente has dado respuesta a lo que yo comentaba. Me alegro que hayas confirmado que soy un abuelo cebolleta y que no entiendo nada, que no entiendo nada. Porque, bueno, sí, porque por eso están ustedes que trabajan el día a día y bueno, entender que es parte de la sociedad y también tienes razón, ¿no? Cuando haces esa comparativa con la ley seca, la verdad que es demoledor, ¿no? Entender que es parte de la vida y que está ahí y que hay que lidiar y tratar con ello. Óscar Lorenzo, yo creo que ha sido un placer estar contigo hoy. Muchísimas gracias por El placer es atendernos. mío. Te agradezco muchísimo el espacio que nos has dado, ¿eh? Y bueno, pues nada, simplemente me despido con lo mismo que habíamos comentado. Contactar con la Fundación ATSIS o también a través de cualquier centro de salud que los van a derivar, con lo cual me alegra saberlo. Desconocía completamente este tema, me he acercado a ello en esta conversación y tendremos, como siempre, esta entrevista en las redes sociales. En Fuerteventura Digital escribiremos un artículo y también, pues nada, pues despedirles y darle muchísimas gracias a Oscar por estar con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Y también muchas gracias a ustedes por estar ahí como siempre. Nos veremos en un próximo episodio de Fuerteventura Digital.